Y la Biblia dice que después del rapto, del arrebatamiento de la iglesia, los cristianos que le fueron fieles a Jesús y lo esperaron con vestimentas blancas, la Biblia enseña que después del rapto viene la tribulación. La palabra tribulación significa aflicción, angustia, sufrimiento, dolor, presión, persecución y agonía. Lo voy a repetir. La palabra tribulación significa aflicción, angustia, sufrimiento, dolor, presión, persecución y agonía. ¿Qué es la tribulación? La Biblia enseña que la tribulación será un periodo de tiempo de 7 años en los cuales Dios, primeramente, derramará su disciplina a Israel hacia los judíos. Por favor, pónganme atención lo que yo estoy diciendo. Para el pueblo de Israel viene disciplina, pero para el resto de la humanidad, Dios juzgará en ellos la incredulidad y la maldad de los moradores de la tierra. ¿Por qué? Porque ambos tuvieron la oportunidad de ser salvos a través de Jesús, pero ambos la rechazaron. Vamos a verla, acompáñenme por favor a Juan, Evangelio de Juan 1:11. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. ¿Cuántos de los que estamos aquí creemos en su nombre? Pues dice que a todos los que creemos en su nombre, nos ha dado la potestad de ser hechos sus hijos. Mire qué hermoso. A los suyos vino y le rechazaron, mas a todo aquel que cree en su nombre le ha dado la potestad de ser su hijo. Esta es la razón por qué durante los 7 años de la tribulación, Dios hará estas dos cosas. Cuando nosotros vamos a la Escritura y queremos aprender sobre la tribulación, Apocalipsis es el libro que tiene mayor conocimiento al respecto. Y de igual manera, cuando queremos aprender de la tribulación, necesitamos estudiar Daniel, especialmente el capítulo 9 de Daniel, porque es en este libro y en este capítulo donde se encuentra la mayor profecía simbólica sobre Israel y su futuro. Es aquí en el capítulo 9 de Daniel, donde en una ocasión Daniel, orándole a Dios, intercediendo por el pecado de su pueblo Israel, Dios le da esta profecía a Daniel. Y se trata de una profecía que, si no hemos estudiado los libros como Ezequiel, como Apocalipsis, como el libro completo de Daniel, puede confundirnos. Por cuestión de tiempo yo no puedo detallarla en esta noche. Lo voy a tratar de minimizar lo mejor que pueda. Pero en el capítulo 9 del libro de Daniel, Dios le revela a este profeta cuál era el futuro sobre Israel. Y vamos a ir al capítulo 9 de Daniel y comenzaremos a leer en Daniel 9:24. Y leemos: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, le dijo Dios a Daniel, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar
la iniquidad, para traer la justicia perpetua y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende, le dijo, que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 70 semanas y 72 semanas. Se volverá a edificar la casa, la plaza y el muro en tiempos de angustiosos. 26. Y después de las 72 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación. Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. ¿Qué nos está acá diciendo esta profecía? Dios le dijo a Daniel que en un periodo de 70 semanas, que equivale a 490 años, iban a acontecer acontecimientos exclusivos sobre el pueblo de Israel. Uno de ellos era que durante esas 70 semanas, 490 años, Dios iba a terminar con el pecado del pueblo de Israel. Como podemos ver, la eliminación del pecado del pueblo de Dios siempre ha estado en el corazón de Dios. Pero es el ser humano quienes continuamente decidimos continuar pecando. Esta era la condición de Israel. Y llegó el momento donde Dios dijo hasta aquí. Porque ese tiempo llega en la vida de cada quien. También Dios le reveló a Daniel a través de esta profecía que Dios volvería a traer justicia a esta nación. Les dijo también que les iba a dar durante este periodo de 70 semanas la oportunidad de poder reconstruir nuevamente el templo de Jerusalén que había sido destruida. Y también les dijo que iban a tener la oportunidad de ungir al santo de los santos, porque el Mesías iba a ser matado. Usted que es conocedor de la palabra, han acontecido ya muchos de los acontecimientos que Dios profetizó miles de años antes que Jesús viniera al mundo en nuestra actualidad. Lo vamos a ver en la noche, hoy en este día, que sí han acontecido la mayoría. Dios le dijo a Daniel a través de esta profecía que en el total de estas 70 semanas, 490 años, todos estos acontecimientos del futuro de Israel iban a realizarse en 3 momentos, en 3 periodos de tiempo. Un periodo de tiempo sería de 49 años, otro sería de 434 y el último sería de 7 semanas, de 7 años. Y Dios le dijo también a Daniel que cuando llegara el último periodo, los últimos 7 años de este acontecimiento, de esta profecía, esos 7 años iban a ser subdivididos en 2 periodos. Un periodo iba a ser 3 años y medio, a lo que la Biblia le llama la tribulación,
Y el otro periodo restante de los otros 3 años y medio iba a ser lo que la Biblia le llama la gran tribulación. ¿Qué tiene que ver todo esto con nosotros? ¿Por qué toda profecía que tiene que ver con Israel está conectada a nosotros? Porque Israel fue el pueblo que Dios escogió y es un pueblo con el cual Dios ha hecho un pacto perpetuo y nada puede cambiar eso. Israel siempre será bendecido y a través de la historia, a pesar de la infidelidad de Israel, siempre ha sido una nación bendecida. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con nosotros? ¿Por qué es que es importante que nosotros entendamos? Cuando estudiamos esta profecía, algo muy importante de saber es que el calendario judío es diferente al nuestro. Un año en el calendario judío está formado por 360 años. En cambio, el nuestro está formado por 365 días por año. Entonces, cuando nosotros vemos esta profecía de Daniel de las 70 semanas, encontramos que hoy, actualmente, 69 semanas de estas 70 que Dios le dijo a Daniel ya fueron cumplidas. Entonces, si todo se iba a realizar en 70 semanas y 69 ya tuvieron cumplimiento, ¿cuántas semanas queda? Si todo se iba a realizar en 490 años, ¿cuántos años falta que queden si ya se cumplieron de ellos la mayoría del tiempo? 483 años, que son 69 semanas en el tiempo del calendario de Dios, el tiempo de la Biblia, ya está cubierto. Ahora se lo voy a demostrar. ¿En qué basamos que de la profecía de Daniel, de esas 70 semanas, lo único que falta que se cumpla es la última semana, los últimos 7 años, porque tiene que haber un fundamento para lo que nosotros enseñamos, creemos y decimos en la Biblia? Amén. ¿Cuál ha sido el cumplimiento de esas 69 semanas? Bueno, la Biblia dice en el libro de Nehemías que el templo de Jerusalén nuevamente fue construido por misericordia a Dios. La Biblia dice que 2000 años atrás Jesús tuvo una entrada triunfal en el templo de Jerusalén. ¿Dice eso la Biblia? Lo dice. Si usted no lo ha leído, I feel sorry for you. Pero lo dice. Dice también la Biblia que Jesús murió en la cruz. ¿Eso fue un hecho real o fue un hecho histórico? Es un hecho real. Y dice la Biblia, fíjese, las personas estudiadoras de la palabra en profundidad dicen que el momento en que Jerusalén, Israel, tuviera la oportunidad de ser reconocida nuevamente como nación, era la última parte de la profecía de Daniel a cumplirse para que el rapto de la iglesia pueda acontecer en cualquier momento. Y esto ya tomó lugar. Si usted lee la historia de Israel, usted puede entrarse a Google, puede entrar donde usted pueda corroborar lo que estoy enseñándole. En 1948, Israel fue nuevamente constituido como una nación. Entonces, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es la razón por qué durante la tribulación el pueblo de Israel, los judíos, van a ser castigados por Dios? Algo muy diferente es que alguien sea castigado o que alguien sea condenado. Son cosas totalmente diferentes. La Biblia dice que Israel va a ser castigado porque cuando ellos tuvieron la oportunidad de regresar nuevamente a la nación, a su país, ellos regresaron creyendo nuevamente que Jesús nunca ha venido a la tierra.
Los judíos no convertidos a Cristo creen que Jesús todavía no ha venido a la tierra. Por eso es que el día que usted tenga la oportunidad de ir a Jerusalén, uno de los primeros lugares maravillosos que lo llevan a uno es al lugar que se llama el monte el muro de las lamentaciones, que es ese lugar. Ese lugar es donde día y noche hay judíos no convertidos a Cristo esperando que Él llegue, porque ellos no creen, nunca creyeron que Jesús fue el Mesías. Los judíos inconversos todavía lo están esperando. Pero Jesús vino a esta tierra, Él vino 2000 años atrás, y aunque ellos no lo recibieron, la realidad es que Jesús vino, y la realidad es que en el tiempo después que Cristo se lleve su iglesia en el rapto, en el arrebatamiento, esa es la razón por qué Dios tratará de una manera muy especial con el pueblo de Israel, porque volvieron a pesar de todo lo que Dios se manifestó en ellos. El pueblo de Israel salió de su país a causa de la persecución. Ellos se instalaron en diferentes partes del mundo, pero en 1948 tuvieron la autoridad, el derecho de vivir, regresar nuevamente sin ninguna restricción. Entonces, si la Biblia dice que Dios en la tribulación también va a juzgar la maldad y la iniquidad de los habitantes de la tierra, ¿por qué es que esto va a acontecer? Vamos a verlo. Cuando nosotros vamos al capítulo 24 del libro de Mateo, en Mateo 24 es el lugar donde está la parábola, donde el mismo Jesús advirtió a sus discípulos de la tribulación. Y vamos a verlo ahí en Mateo 24, 21. En esta ocasión, Jesús estaba enseñando a sus discípulos en el monte de los olivos. Y vamos a leer ahí en el versículo 21. Y dice, Jesús hablándole a sus discípulos, Mateo 24, 21. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. ¿Qué les está diciendo aquí Jesús? Que el tiempo de la tribulación, esos 7 años que la Biblia nos enseña, lo acabamos de leer en la profecía de Daniel, durante esos 7 años, la tierra será azotada de una manera como nunca en la historia ha acontecido ni acontecerá. En otros evangelios Jesús les habla y les dice a los discípulos que será tan grande la angustia, el dolor, la aflicción que van a vivir los moradores de la tierra, que ni se compara con el dolor, la angustia, la aflicción que vivió la humanidad en el tiempo que fue el diluvio y en el tiempo que Sodoma y Gomorra y las otras 5 ciudades fueron destruidas. Jesús quiere hacer un énfasis a ti y a mí en esta noche de el tamaño de la magnitud de lo que está por acontecer y por azotar la tierra, porque Jesús dijo que ni aún los eventos más catastróficos en la historia de la humanidad se pueden comparar a estos 7 años de tribulación. Jesús quiere hacer énfasis
quiere que nosotros entendamos en nuestro espíritu, no en nuestra mente, no en nuestro corazón, sino en nuestro espíritu, que hay un Dios que tiene una agenda y que la agenda de Él continuará cumpliéndose tal como Él lo predestinó, como Él lo determinó. Pero Dios también quiere en esta noche que veamos que hay un escape, hay una salida para ti, para mí y para todo aquel que acepte a Jesús como su Salvador y para todo aquel que después de aceptar a Jesús como su Salvador guarde sus vestimentas blancas, sin pecado. Jesús advirtió de todo el acontecimiento sobre la tribulación en Mateo 24. Te motivo que si nunca has leído ese evangelio, que leas aunque sea este capítulo, porque te va a concientizar en los tiempos que vivimos. Porque yo veo que por los frutos que a veces la iglesia de Cristo damos, parece que no entendemos los tiempos que estamos viviendo. Parece que no entendemos que estamos en los tiempos finales, en los tiempos decisivos, que estamos en los tiempos donde si no determinamos nosotros apartarnos del pecado, estamos determinando dónde pasar la eternidad. Si usted lee el capítulo 24 del Evangelio de Mateo, va a encontrar que en ese capítulo Jesús mencionó exactamente todo lo que el libro de Apocalipsis habla sobre la tribulación. Es impresionante cuando nosotros, amados hermanos, estudiamos la palabra de Dios. ¿Y quién mejor que el apóstol Juan para que se le revelara el libro de Apocalipsis? Porque si miramos la biografía de los discípulos de Jesús, encontramos que el apóstol Juan, del resto de todos los discípulos, fue el que puso más atención y obediencia a Dios, a Jesús, a todo lo que Él les enseñó. Por eso cuando el apóstol Juan recibe la revelación del Apocalipsis, él se identificaba con muchas cosas, porque eran cosas que ya Jesús le había enseñado a sus discípulos. Y recuerda que de todos los discípulos, él fue el único que estuvo a la par de la cruz cuando Jesús fue crucificado. El resto se marchó, a excepción de Judas, que está ahorcado. Pero Juan estuvo ahí. Esto es muy importante que lo entendamos, porque podemos ver que entre los discípulos de Jesús, pero otros le seguían de lejos. Y yo, de los que le seguimos de cerca o le seguimos de lejos. Cuando nosotros vamos a la Escritura, encontramos que la tribulación, los primeros 3 años y medio de este periodo de 7 años, es el momento donde el anticristo, engañando al pueblo de los judíos, entra al templo de Jerusalén, pretendiendo, fingiendo ser algo diferente a lo que verdaderamente él es. Tenemos que entender que existimos 2 clases de personas en el mundo únicamente. Unos que van para el cielo y otros que van para el infierno. No hay in between. O eres o no eres. O blanco o negro. Jesús dijo que a los tibios, Él dijo, yo quiero que estés caliente o ¿cómo?
o fríos. Pero a los tibios, dice, yo lo vomitaré. ¿A cuánto le gusta el café tibio? Es rara la persona, sabe weird, sabe feo. ¿A cuánto le gusta el café calientito que le queme la boca? Así usted tiene que estar para el Señor, hirviendo de su presencia, hirviendo de santidad para Él. Porque dice la Escritura, Jesús hablando, que esos son las personas que Él va a levantar en el rapto, en el arrebatamiento de la iglesia. Aquí no se va a levantar todo el mundo, ya lo miramos, que es un porcentaje de cada iglesia. Y esa es una respuesta a qué grupo usted y yo pertenece, es una respuesta que solo cada quien tenemos, es una pregunta que solo cada uno de nosotros tenemos la respuesta, porque a Dios no lo podemos engañar. Dice la Escritura que Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre cosechare, que todo lo que el hombre sembrare, eso va a... Hermano Giovanni. Dice la Escritura, amado hermano, que lo que nosotros sembremos, eso es lo que vamos a cosechar. Así que nadie puede decir ocultar el infierno o porque vaya a ir al infierno. Cada quien ha determinado o está determinando dónde pasar la eternidad. Números 23, 19. Una escritura muy preciosa que define a Dios con virtudes, con cualidades únicas. Dice que Él no es como el ser humano que cambiamos de parecer. ¿No le ha pasado a usted que cambia, tiene una idea para algo, sobre algo, pero cambia de parecer porque se mueven las emociones, los sentimientos? Cuando usted le va a pegar a su hijo y su hijo, ay, please, 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 forgive me. Si está chiquito, ¿cuántas veces le gana el sentimiento? ¿Nos gana a nosotros el sentimiento como padres? Claro que nos gana. Pero dice la Escritura que Dios no se mueve por emociones, Dios se mueve por su palabra. Así que la palabra de Dios tiene que hacer un efecto en nuestro espíritu y no un mover de emociones. Entonces, en Números 23, 19, describe a Dios como un ser único. Y la Biblia nos enseña que hay una agenda, un calendario, donde Dios ha determinado cuál va a ser el momento del cumplimiento de todos los acontecimientos que vendrán a la tierra antes del fin. Hoy en la noche estamos aprendiendo ¿de cuál? De la tribulación. Es importante entender que si nosotros somos parte de ese remanente, de ese porcentaje, de ese grupo que está preparando sus vestimentas para los tiempos finales, Dios ha prometido que ese remanente de cada iglesia, de cada congregación, de todo el mundo entero, no pasará por ninguno de los juicios de Dios, ni por la ira de Dios. Dios ha prometido que antes que comience estos cumplimientos de tiempos finales, su iglesia, la iglesia que lo esperó sin pecado, y recuerde que la única manera que usted y yo podemos vivir en esa justificación no es con nuestra fuerza, sino a través de la gracia redentora de Jesús. Porque ese es un daño muy grande que está atacando la iglesia de Cristo. Efesios 2, 8, 9 dice que no somos salvos por obras, sino
por gracia, por fe. Y dice que no es por obras para que nadie se gloríe. Cuando tú entiendes que vives en la gracia y que Jesús es la gracia y que el poder redentor de Jesús que vive dentro de ti, porque el Espíritu Santo vive dentro de ti. Tú no vienes a este lugar a encontrar al Espíritu Santo porque tú lo traes. Tú vienes a este lugar para unirte con los demás que lo tienen y juntos provocar un derramamiento de su presencia. Lo que usted buscó de Dios antes de llegar a este lugar, durante la semana, es lo que usted viene a expresar a la casa de Dios. Cuando entendemos que a través de la gracia de Jesús tenemos el poder para resistir al pecado, podemos vivir vidas con vestimentas blancas, porque dice la Escritura que Jesús está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por ti y por mí. La cosa es, amado hermano, que tenemos que venir a ese trono de gracia a confesar el pecado y apartarnos de él. Pero ahí es donde choca la mente humana. Porque siempre Jesús, cuando tuvo encuentros, al hombre que sanó ahí en la Betesda, le dijo, vete, pero no peques más, para que no vengan cosas peores a ti. Tenemos una garantía que todo creyente de todo el mundo entero que esté esperando y preparándose para las venidas finales, no estará en esta tierra en el momento que empiece la ira de Dios sobre la tierra. Vamos a verlo. Primera de Tesalonicenses 5:9. Primera de Tesalonicenses 5:9. Dice, porque no os ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Esta es una de las muchas partes en la Escritura donde se promete al remanente que se está guardando en santidad a que no estará aquí en la tierra cuando acontezcan estos tiempos tan horribles que de la misma boca de Jesús Él los explicó. Antes que venga la ira de Dios sobre el mundo, su iglesia se ha ido en el rapto. Acuérdate que lo que Dios dice, Él lo promete. En el libro de Éxodo encontramos ahí el rapto de Dios hacia el pueblo de Israel. El libro de Éxodo nos enseña cómo Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto antes que todas las plagas azotaran a Egipto. Así como Dios sacó al pueblo de Israel, de la misma manera, Jesús sacará a su iglesia. Jesús te sacará a ti y a mí y a todo el que esté lavando su vestimenta. Estoy hablando del corazón, del no haber pecado en la persona. De la misma manera, Jesús sacará a su remanente antes que la tierra sea azotada con los juicios de Dios. ¿Cuánto nos alegramos por eso? ¿Cuánto nos estamos preparando para ese momento? Necesitamos prepararnos. Si usted está en la universidad y va a tomar un examen, usted no puede presentarse a ese examen sin haber estudiado,
porque lo más seguro es que usted va a fallar este examen. Entonces no podemos decir que estamos esperando la venida de Cristo si nosotros nos estamos preparando. ¿Y cuál es la preparación? Vivir en santidad. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Entonces, la Biblia dice que la tribulación, estos 3 años y medio, los primeros 3 años y medio, vamos a regresar allí a Daniel. Vamos a leer ahí el versículo 26, 9:26 de Daniel. Después de las 72 semanas se quitará la vida del Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe, ponga atención, mira, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y su fin será como con inundación. Y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. ¿Qué nos está diciendo acá? Que durante la tribulación, los primeros 3 años y medio, vendrá un hombre, un príncipe, y entrará al templo de Jerusalén. Y será un hombre que pretenderá el bien para esa nación y para la humanidad. Será un hombre que engañará al mismo pueblo de Israel. Y dice acá, mira, vamos a ver el versículo 27. Dice, y por otra semana, 7 años, confirmará el pacto con muchos. Y en la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre él desolador. ¿Qué está hablando aquí esta profecía? Dice que durante la tribulación, los primeros 3 años y medio, se sentará con toda autoridad y poder un príncipe que aparentemente está velando por el bienestar, por la unificación de todas las naciones. Y que las propuestas que este hombre le hace a los judíos que no son convertidos a Jesús, que esperan todavía a Jesús que venga por primera vez, serán engañados por este hombre. En otras palabras, lo que aquí nos está diciendo es que los primeros 3 años, los años de tribulación, es el tiempo donde el pueblo judío, engañado por lo que este hombre les ofrece, llegan a un convenio con él. Dice aquí, mira, que firmarán, llegarán a un acuerdo, harán un pacto, y que ese pacto durará 7 años. Y el pueblo de Israel, los judíos inconversos a Cristo, lo aceptan porque este hombre aparenta ser alguien bueno. Este hombre aparenta ser alguien que trae la solución a lo que el pueblo de Israel en ese tiempo y en la historia el ser humano ha buscado, estabilidad. Pero dice aquí que será un hombre que con engaños convencerá a un convenio. El libro de Apocalipsis nos da la revelación de quién es este hombre. Y vamos a verlo. Apocalipsis 13. ¿Cómo alguien aparentemente ser alguien tan bueno puede ser algo tan malo? Usted ve alrededor.
Pero el libro de Apocalipsis nos revela quién es este hombre. Apocalipsis 13:1 y dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir al mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como la boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. ¿Qué hizo la humanidad? Se postró ante ella, la adoró y la aceptó. Dice el 4, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Mira, el pueblo de Dios hablando. Esto es la profecía. También, dice el apóstol Juan 5, se le dio boca que hablare grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, que son 3 años y medio. Y dice el 6, y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moraban en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Está hablando de la iglesia de Cristo, los judíos, de la iglesia en general. Mira, se le dio autoridad sobre ellos y de vencerlos. También se le dio autoridad sobre la tribu, pueblo, lengua y nación. El libro de Apocalipsis nos revela que este hombre que se sentó, tomó autoridad en el trono de Jerusalén, no era más ni nada menos que la bestia, el anticristo. Porque los primeros 3 años, el tiempo de la tribulación, va a ser el tiempo que el anticristo, que la bestia, establezca su gobierno aquí en la tierra. Dice aquí que se le dio autoridad para engañar y vencer a los santos. ¿Por qué? Porque hoy en día todo lo tenemos disponible y a la disposición por gracia. Para nosotros la salvación no cuesta nada, es gratuita. Pero Jesús pagó un precio alto en la cruz por ella. Y por rechazar esa salvación es que el pueblo de Dios va a tener que pasar este tiempo de tribulación. Aquí se nos enseña que este hombre va a ser el anticristo. En los primeros 3 años, los años de la tribulación, los primeros 3 años y medio, el anticristo va a preparar toda la maldad con la que él, los próximos 3 años y medio, que se revele verdaderamente quién él es, para dañar, destruir y perseguir a los cristianos, a la iglesia de Cristo y a todos habitantes de la tierra. Mañana aprenderemos qué es la gran tribulación. En Juan 8:44, la Biblia dice que Satanás es el padre de mentira. Y vamos a regresar aquí a Daniel 27, porque mira lo que hace este hombre malvado, la bestia, el anticristo, con la iglesia, con el pueblo de Dios. Dice, y por otra semana confirmará el pacto con muchos,
Pero mira, dice, y a la mitad de la semana, ¿cuánto es la mitad de 7 años? 3 años y medio. Entonces dice que a la mitad de los 7 años del pacto que habían firmado, 3 años y medio, Él quebrantará el pacto que hizo con el pueblo de Israel. Aquí, después de 3 años y medio, cuando la gente ha confiado en Él, incluyendo mucha iglesia de Cristo, el libro de Daniel habla de los judíos no convertidos a Jesús. Pongámoslo a nuestra actualidad. Jesús dijo, muchos en aquel día me dirán, Señor, en tu nombre hicimos milagros. En tu nombre sanamos enfermos. En tu nombre echamos fuera demonios. Y Jesús dijo, pero yo les responderé, apartaos de mí, hacedores de maldad. Dios está preparando o tratando de preparar nuestro corazón a través de todas estas enseñanzas que Él nos está trayendo. Dice que este hombre malvado, 3 años y medio se gana la popularidad, la aceptación, el respeto, hace que la gente le idolatre, que blasfemen contra Dios. Este hombre está en el templo de Jerusalén, está dentro ya de la iglesia. Y dice, mira que a los 3 años y medio se revela. Y ahí comienza lo que la Biblia llama la gran tribulación. Y esa será la enseñanza de mañana. Dios quiere advertirnos, recordarnos que a través de la palabra que ha sido revelada a nosotros, no tenemos justificación para el pecado que conscientemente a veces se realiza dentro de la iglesia. Levante la mano si usted todavía peca. Porque el que no la levante, el que no peque, más aquí una estatua. Porque dice que todos pecamos. Pero hoy tenemos un abogado y es Jesús. Dios está, amada iglesia, preparándonos porque estos tiempos finales están mucho más pronto de lo que a veces nosotros pensamos que están. ¿Por qué yo digo eso? Por los frutos que a veces damos. Pero hay una promesa poderosa y en la que yo me quiero enfocar y enfatizar y que te lleves en tu corazón, que hay una promesa no hecha por hombre, que si tú eres un hombre, una mujer, que estás haciendo tu mejor aportación en tu humanidad y que todos los días vienes al trono de gracia y te pones a cuentas con Dios y lavas tu vestimenta, hay una promesa no de parte de un hombre, sino de nuestro Dios Todopoderoso, que tú no vas a estar aquí en la tierra cuando venga este tiempo. ¿Sabe? A mí no me interesa en verdad cuándo va a pasar esto, cuándo lo otro. A mí lo que me interesa que yo logre, mi vida esté preparada para ese día glorioso. Ese es mi enfoque. Cuando acontezca esto, cuando lo otro, es que vivir en Cristo es hermoso. Sí se puede vivir en santidad, pero hay que tomar una determinación. No podemos servir a dos señores. De una fuente no pueden salir dos aguas. Vale la pena serle fiel a Dios. ¿Cuántos lo creen?
Vale la pena santificarnos para Él. Vale la pena que con nuestro testimonio, con nuestro caminar, alguien pueda motivarse a creer que tenemos un Dios que sí transforma las personas. Tiene que haber en la iglesia de Cristo un antes y un después. Eso es crecimiento espiritual. Estando conscientes que mientras estemos en esta carne, jamás tú y yo podemos vencer el pecado con nuestras propias fuerzas. Y ese es un error muy grande que frecuentemente se practica en la iglesia de Cristo. Queremos hacer las cosas a nuestra manera y no funciona así. Si tú vas a hacer una receta para un plato que quieras guisar y quieres el sazón de la receta que buscaste, tienes que seguir al 100% la receta que estás haciendo. Eso es lo que Dios nos habla a su iglesia hoy cuando es tiempo. Hoy llega el momento que vamos a hacer con el mensaje. Nos entra por el oído y nos sale y seguimos haciendo lo mismo. Usted que está viendo la transmisión o la va a mirar, el llamado es igual para usted también. ¿Qué hacemos con la palabra? Nos conmueven las emociones y nos dura un tiempo, una semana y no sé cuánto, y luego volvemos. O tomamos la decisión. Tenemos que ser radical con el pecado. Con el pecado no se puede jugar. Sansón trató de jugar con el pecado. Él decía, yo lo puedo controlar, yo soy un hombre fuerte. Pero eventualmente el pecado lo dominó. Porque nunca ha habido en la existencia, en el ser humano, alguien que pueda salvarse por sí mismo. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene a mí, nadie viene al Padre, si no es por mí. Ponte de pie en esta noche. Hoy es el día donde tú puedes ser salvo si nunca has aceptado a Jesús como tu Salvador. Hoy es el día donde tú puedes, si has dejado de lavar tus vestimentas, volver y tomar la decisión entre tú y yo de comenzar de nuevo a lavar nuestras vestimentas. Hoy es el día donde podemos todo volver a Jesús. Porque la ira de Dios viene sobre la desobediencia del mundo. La ira de Dios no viene para su iglesia. Dice que Dios no nos llamó, no nos escogió para ira. Pero la Biblia habla de trabajar en un equipo. Jesús como nuestro propiciador del nuevo pacto. Jesús como el nuevo Melquisedec. Jesús como el hermano mayor, como el sacerdote. Jesús proveyó todo en la cruz del Calvario. En Él tú y yo estamos completos. Si Dios ha hablado a tu vida en esta noche, ahí donde tú estás, habla con Dios. Yo no sé qué tú tengas que decirle a Él. Yo sí sé muchas cosas que yo tengo que decirle. Yo sí sé las muchas cosas que en mí hay que cambiar. Ahí donde tú estás, habla con Dios.
No te quedes sin hacer nada. Medita en cómo está tu vida. Hoy es una noche de arrepentirnos, de volver a Dios. Que no levanta tus manos al cielo. A veces tenemos que pasar situaciones difíciles, pero nada puede ser más grande que ese día glorioso que estemos. ¿Sabes lo que Él ha preparado para ti, para mí? Él dice que se fue a preparar una casa para ti, un lugar donde vivir. Eso se fue Jesús. Dice la palabra que las casas donde vamos a vivir en el cielo no han sido hechas por mano de hombre. Ha sido de la mano del mismo Jesús que han sido
que han sido creadas y son para ti y para mí, para todo aquel que le esperemos. No importa por lo que estés pasando, por difícil que sea, nada se compara con la gloria venidera. El apóstol Pablo dijo con ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Esa es la vida, el carácter de lo que tiene que haber en nosotros. Padre, en esta noche maravillosa, yo te doy gracias por tu palabra, Señor. Porque, Señor, he hablado a mi vida de una manera grande. Yo pido, Padre, que me ayudes a hacer los cambios que hay en mi vida que necesito hacer. Y ese anhelo, Padre, en mi corazón también es para este rebaño hermoso, Señor, estas ovejas tuyas, Padre. Porque Jesús, tú eres el pastor de esta oveja, de este rebaño, Padre. Tú eres el pastor de estas ovejas. Tú eres el buen pastor. Y dice tu palabra que como el buen pastor nos llevas por delicados pastos y que nada nos faltará. Padre, literalmente podemos decir que nunca nos has dejado. Padre, que haya gratitud en nuestro corazón, amado Dios. Yo oro en esta noche una vez más delante de ti, intercediendo por este pueblo precioso, Padre. Señor, que el día que tú vengas estemos preparados y que podamos ser levantados, Padre, en ese rapto, en ese arrebatamiento hermoso. Ayúdanos, Padre, a levantarnos nosotros para levantar a los nuestros. Porque ¿cómo puede nuestra boca permanecer callada si hay familiares que amamos, Señor, que no se están preparando? Padre, que haya en nosotros el sentir que hubo en tu Hijo. Ayúdanos Jesús, a despertar antes que sea demasiado tarde. Gracias por tu palabra, Señor, porque el propósito de ella es preparar nuestro corazón para ese encuentro glorioso contigo. Padre, gracias por cada hombre, por cada mujer, por cada joven que día a día, Señor, se esmera, Padre, por estar, mi Dios bendito, a cuentas contigo. Padre, de igual manera yo oro, Padre, por los que lo han dejado de hacer. Que esta sea una noche de nuevos comienzos. Allí donde tú estás, alza tu mano al cielo si es esa tu situación y dile: yo en esta noche hago un nuevo pacto, comienzo nuevamente contigo. Porque no es una casualidad que tú estés aquí. Tú estás aquí porque así Dios lo predestinó. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque en ella hay esperanza y vida eterna para tu iglesia. Gracias, Padre, porque enviaste lo más hermoso que tenías, lo más valioso, a tu Hijo Jesús, para que en esa cruz, Señor amado, proveyera redención, justificación y perdón de pecados para nosotros. Padre, que correspondamos a ese amor. Gracias, Señor, por esta noche. Padre, nos vamos de este lugar, pero tu presencia va con nosotros. Y que de este día en adelante hayan cambios en nuestras actitudes, Padre. Cambios que tú puedas ver, Padre. Porque tu palabra dice que por los frutos seremos conocidos, Padre. Padre, llévanos en paz y en bendición. Y que meditemos en tu palabra. Que así como lo dijiste a Josué, que meditaran en ella día y noche. Que así meditemos en ella, Padre. Que cuando venga el pecado, Señor, que viene todos los días de diferentes formas, Padre mi Dios, que corramos a la cruz. Porque en la cruz
a través de tu Hijo estamos completos. Te lo pedimos, Señor. Padre, mira a las personas que en esta noche se están reconciliando contigo. Espíritu Santo, tú ministralos, Padre. Porque tu Espíritu Santo es el que convence, Señor, de el pecado y nos lleva a la justicia. Oh Padre, en el nombre de Jesús, gracias por esta noche. En el nombre poderoso de Jesús, gracias por lo que has hecho, por lo que estás haciendo y por lo que harás, Señor. Porque tenemos la convicción que un día estaremos cara a cara contigo. Y ese será el día más glorioso de nuestras vidas. Pero mientras estemos aquí en la tierra, tú nos has dado, Señor, de tu paz. Que vivamos en tu paz y en tu justicia. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Padre, al Hijo y a su Espíritu Santo. Que la paz de Dios gobierne en tu corazón hoy y siempre. Nos vemos mañana.